Dice la Escritura que el tiempo es malo y tenemos que aprovecharlo lo más sabia y mejor posible. Y vayan conmigo, por favor, si son tan amables, al Evangelio según San Marcos. Voy a darle lectura al capítulo 7, si es tan amable. San Marcos capítulo 7. Vaya conmigo, por favor. Vamos a darle seguimiento al tema los milagros de Jesús. Por favor, les pido que cuando se ore por sanidad se levante, hermano. No tenga pena, por favor, levántese y permita que alguien ponga sus manitas. Ojalá, ¿verdad?, que el Señor le hable. Tenemos parte de ello en la predicación que vamos a entregar hoy. Y igual, servidores también, no se les olvide, tenemos que invitar a la congregación. Quien quiera que esté aquí dirigiendo, por favor, levante a los congregados y congregados, seamos obedientes, hermanos. Yo no quiero que esta iglesia caiga en esa frialdad. Creo que me estoy adelantando, ¿no? Vamos a aprovechar mejor con la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Dice la Biblia ahí en San Marcos 7, versículo 31, que sea la palabra del Señor mejor, ¿verdad?, que nos anime, porque si no me miran cuadritos y cola, y bueno, no quiero que pase eso. San Marcos 7, versículo 31, los milagros de Jesús, y ese es el tema número 19 para los que les gusta anotar, y le titulé La sanidad de un sordo y tartamudo. Tema número 19, dice lo siguiente: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, 7:31 según San Marcos, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaron, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Los numerosos milagros de Jesús que realizó durante su ministerio terrenal, bueno, de tantos y tantos, San Marcos seleccionó uno para relatarlo con mayor detalle, como lo que vamos a leer hoy. No se menciona en ninguno de los otros evangelios, porque regularmente tenemos evangelios que tratan partes de la Biblia que son paralelas, que hablan de lo mismo. Y curiosamente Marcos agarró este ejemplo de la sanidad de este sordo y tartamudo, y no se narra en ningún otro de los evangelios, por eso lo dejo de tarea. Mateo mencionó algo parecido, pero en grupo. Él no detalló el asunto. Él mencionó algo ahí, San Mateo 15, versículo 29 y 31, diciendo: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y a otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. San Mateo, ¿verdad?, da este concepto bíblico inspirado por el Espíritu, pero él no dio detalles así como los da San Marcos, unos detalles que a mí me bendicen, a mí me confrontan. Me puedo reflejar en el espejo de la palabra, y bueno, qué mayor bendición que la palabra del Señor, mis amados. Voy a dar lectura una vez más al versículo 31, si es tan amable. Usted me va a ir siguiendo. No abra su Biblia ni encienda su iPad solamente, hermanos. Abra también su corazón, por favor.
Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, dice la palabra del Señor. Miren, después de que Jesús abandona los entornos de Tiro y de Sidón, que eran pueblos ajenos a las costumbres de los hebreos, pueblos contrarios a Dios, según la Escritura se dirigía a una región llamada Decápolis. Entre Tiro y Sidón, según los entendidos, había una división o una diferencia de distancia de 32 a 35 kilómetros más o menos. Cristo Jesús se dirigía por el mar de Galilea hacia Decápolis, según lo que acabamos de leer. Tiro, bueno, yo ya di más o menos una semblanza hace poco de qué regiones era Tiro y Sidón, acuérdense bien, eran regiones fenicias. Pero voy a dar una semblanza más o menos, ¿no?, de lo que Cristo Jesús recorrió y se dirigía a realizar uno de sus muchos milagros. Tiro era una región que se situaba en las orillas del mar Mediterráneo, incluso, ¿verdad?, según los entendidos, significa roca, ¿verdad? Se dice, ¿verdad?, que ellos buscaban, en este caso, una protección, porque en aquella época, bueno, los reyes, ¿verdad?, que se levantaban como reconocidos de renombre, siempre buscaban conquistar, pues, otros reinos, ¿no?, otros pueblos. Y Tiro, que significa roca, bueno, se fue a situar, aunque a orillas del mar, pero en un área muy rocosa, ¿no?, por eso significa roca. Fue una región muy importante por su comercio marítimo, ¿verdad? Tenía gente que tenía talentos, ¿verdad?, como adiestrados en las artesanías, trabajaban muy bien el vidrio, fabricaban tintura de púrpura, a ver si le daban color. Se hicieron de renombre, ¿no? De hecho, si usted lee pasajes así como Josué 19, versículo 29, usted va a mirar la mención que dice la fortificada Tiro. O sea, era una ciudad mencionada, muy conocida. Incluso, esta región, siendo ajena a las costumbres del pueblo de Dios, en cierta época tuvo muy buenas relaciones con el rey de Israel, David, ¿verdad? David y Salomón, quienes, por cierto, ¿verdad?, les suministraban materiales, ¿verdad?, para la construcción. Yo lo dije una vez, ¿no? Construían palacios, construían edificios, muchas otras construcciones. Al grado, ¿verdad?, de que según Primera de Reyes 5, versículo 1, narra que el rey Hiram, que era el rey de Tiro, amaba a David. Hicieron una muy buena relación, independientemente, ¿verdad?, de que no tenían al mismo Dios, no adoraban al mismo Dios, pero hicieron una muy buena relación. Y fue una región, ¿verdad?, que estaba situada a la tierra que le pertenecía a Aser. Acuérdense bien que Josué fue el que le repartió parte por parte a las 12 tribus, a los hijos de José o Israel, ¿verdad? Bueno, esta región Sidón, por su parte, era una región, pues, cananea. Acuérdense muy bien, ¿verdad?, que Dios les dio, ya lo hemos leído varias veces, ahí en Jueces 1:31, Dios le dio orden: mira, esto te va a tocar a ti hacer como parte de tu heredad, pero sácame por favor a ese pueblo contrario a lo que yo exijo. Ustedes saben muy bien la historia, ¿no? Ahí le dijo en Jueces 1:31, tienes que arrojar al enemigo, sácalo de sus contornos. Eran los sidonios. Pero no hace falta quien se sienta más bueno que Dios, ¿verdad que sí? Aquí está uno, hermano, no vea a su vecino. Muchísimas veces nos sentimos más buenos que Dios, hermano. ¿Qué hicieron estos hombres? Lo hicieron simplemente tributario. Esa no era la encomienda de Dios. Dios les dijo: sácanos, échalos. Él no les dijo que los convirtieran en tributarios. ¿Qué sucedió después? Según Jueces capítulo 6, si usted lo ha leído, dice la palabra del Señor que eran oprimidos por sus enemigos. Llegaba el pueblo enemigo, ¿saben lo que hacían? Dice la Biblia que bajaban como langostas con todos sus animales, pisoteaban todas las cosechas, hermanos. Le echaban a perder todo. Y dice la Biblia que Israel gemía, lloraba, clamaba a Dios: Señor, ayúdanos contra nuestros enemigos. Dios les daba la encomienda. ¿Cuántos se sienten a veces oprimidos, hermanos? ¿Saben por qué pasa? Porque no escuchamos la instrucción de Dios. Por eso te sientes atribulado, oprimido. Por eso nos sentimos así, hermanos, porque no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Sidón
fue precisamente donde salió esta mujer llamada Jezabel. ¿Cuántos no recuerdan a esta mujer? Una mujer muy remarcada en la Biblia. Esta mujer era hija del rey de los sidonios, Baal. Y esta mujer fue la que tomó por esposa otro rey del pueblo de Dios, hermanos, llamado, quien no se sabe el nombre, Acab, hermanos. Dice la historia que este hombre hizo lo malo delante de Jehová más que todos los que reinaron antes que él. Tomó por mujer a Jezabel, fue y sirvió a Baal y lo adoró al grado que le edificó un templo en Samaria, hermanos, a esta deidad pagana. Imagínense que habrá apostasía en medio del pueblo de Israel. ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Existirá la apostasía en medio de los cristianos? Por supuesto que sí. Imagínense. San Marcos 16, versículo 31, dice la palabra del Señor que pasando en una ocasión, voy a leerlo, ¿vamos ahí? Pasando por la región de Decápolis. ¿Quién era Decápolis, Marco? Miren, Decápolis era una ciudad, era prácticamente una región dividida en 10 ciudades, ¿ok? Para darles más o menos un dato ahí. No sé si darles todas las ciudades, ¿no? Pero Decápolis era una ciudad, mejor dicho, una región que se dividía en 10. Se los voy a dar, ¿verdad? Para que no vayan a pensar que les estoy tirando aquí cuentos. Decápolis estaba formada por regiones bien, voy a decir que son bien raras. Les voy a mencionar algunas ahí más o menos conocidas. Eran ciudades, era Hipos, era Pela, era Filadelfia, algo conocido para usted, era Gerasa, era Dion, era Canata, era Damasco, algo conocido para usted, Rafana, Escitópolis y también Gadara. ¿Cuántos no recuerdan a Gadara, hermanos? Si se acuerdan, ¿verdad? Cuando Cristo Jesús liberó o le practicó un exorcismo a un endemoniado gadareno. Y dice la Biblia que lo primero que hizo este hombre cuando fue liberado fue y se arrodilló delante del maestro y le dice: Maestro, dame permiso, quiero ir contigo. Y Cristo Jesús le dijo: no, regresa por favor y ve y predica a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios y qué tremenda misericordia ha tenido con usted. Y dice la Biblia que este hombre obedientemente, ¿qué hizo, hermanos? Fue y publicó en todo Decápolis. Se necesitan de esos hombres en Minneapolis, hermanos. Hombres que prediquen verdadero, que se extiendan, que se abran. 10 ciudades, hermanos. Y este hombre: ok, no me das chance de caminar con tus discípulos, tomo la encomienda, mi Señor. Y dice la Biblia que fue y de una manera obediente predicó la palabra del Señor. ¿Cuántos predicamos la palabra del Señor, por cierto, hermanos? Muchas personas no lo predicamos ni en Minneapolis, imagínense. Una sola ciudad. Este hombre no necesitó preparación. Este hombre se sintió perdonado por Dios y fue e hizo la encomienda. Esa gran encomienda es para usted y para mí, es para todos, sin excepción. Entonces dice la palabra del Señor que cuando el maestro se dirigía aquí, ¿verdad?, a esta área llamada Decápolis, el maestro pasaba por ahí y dice que un grupo de personas se le acercan y le llevaron a una persona que necesitaba ayuda. No sé cuántos necesitan ayuda de Jesús, por cierto. ¿Habrá alguien aquí que necesitará la ayuda de Jesús? Yo le aseguro que todos, hermanos, todos, absolutamente todos, sin excepción, necesitamos la ayuda del maestro. ¿Verdad que sí? Pero miren, qué bendición es hacer milagros, realizar los milagros que Cristo Jesús, en este caso, nos mandó a hacer. ¿Por qué les digo esto? Miren, porque hay una parte bíblica la cual narra porciones así como San Marcos 7, que le acabo de leer, o Lucas 6, 17. Dice la Biblia que descendiendo Cristo Jesús con ellos se detuvo en un lugar llano, plano, y en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Les acabo de mencionar que Tiro y Sidón se encontraban, ¿verdad?, ahí en una orillita del Mediterráneo.
De esa costa de Tiro y Sidón dice la Biblia que se acercaban y venían a los pies del Señor para oírle y para ser sanados de enfermedades. Qué importante, ¿verdad?, el ministerio que Cristo Jesús desarrolló, hermanos. Y ese ministerio debemos desarrollar nosotros, mis amados. No sé cuántos lo estén haciendo, pero voy a subrayar lo que venían, hermanos. Venían a oírle. Punto número 1, venían a oírle para posteriormente ser sanados. Hoy buscamos ser sanados primeramente que nada, ¿verdad que sí? Pero oírle no tengo tiempo, hermano. Tengo muchísimo trabajo. Si vieras las actividades y los quehaceres que tengo, Marco, no me digas, por favor, ¿cómo crees? Porque la Biblia dice bien claro, ¿verdad? La Biblia lenguaje secular dice, primeramente termina mis actividades y después el reino de Dios y tu justicia si tienes tiempo. Ese es el lenguaje, la Biblia lenguaje secular, ¿verdad que sí? Pero eso nos dice la Reina Valera. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Miren, el Señor siempre ha mostrado su misericordia a propios y extraños. Incluso por los milagros que Él realizó, se levantó una tremenda comunidad cristiana en la ciudad de Tiro. Anótelo, por favor. Hechos 21, del 3 al 6, lo lee en su casa, por favor. Dice la palabra del Señor que esta cristiandad en Tiro cuidaron a Pablo, acuérdense muy bien. Esta Biblia, 21, 3 y 6 de los Hechos. Miren, estos cristianos le decían a Pablo, no vayas a Jerusalén, Pablo. Lo cuidaban, hermanos. No vayas, miren, dice la Biblia que eran impulsados por el Espíritu. No eran impulsados por los sentimientos y las emociones como usted dijo. Pablo, no vayas, no es tiempo de que bajes todavía a Jerusalén o que subas a Jerusalén, sino hasta que les indicó el Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que llegaron, oraron por Pablo ahí en las arenas de la playa para despedirlo, y dice la palabra del Señor que lo abrazaron y lo besaron, y te puedes ir ahora sí. Mira nomás qué tremendo es, hermanos. Un pueblo ajeno. Llegó la misericordia de Dios. Y estas regiones no tuvieron el privilegio que tuvieron los pueblos galileos, pueblos propios, pueblos de Dios. No lo tuvieron. ¿Por qué? Ellos no tuvieron el gusto de mirar tantos y tantos milagros. ¿Por qué? Miren, sí sabían que en una porción bíblica Cristo Jesús les dijo, expresando esa justicia equitativa. Hebreos 1, versículo 8. Acuérdense bien que la vara de Cristo Jesús es equidad. Él es equitativo. Estas personas no tuvieron el privilegio de mirar muchísimos milagros. Escuchen bien, Escuchen, a mí me impresiona, ¿no?, la justicia del Señor Jesús. Hay de ti, Corazín, y hay de ti, Betsaida. Eran regiones galileas, Corazín y Betsaida. De hecho, si usted lee la Biblia, ahí en San Juan 1, versículo 44, narra que Pedro y su hermano Andrés eran de Betsaida. ¿Ok? Era una ciudad, incluso Betsaida significa ciudad de pesca. Acuérdense bien que Pedro era campeón en tirar la red. Betsaida era una región galilea y miró muchísimos milagros, muchísimo más que las regiones ajenas, así como Tiro y Sidón. Pero Cristo Jesús les dijo de una manera equitativa: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Y yo también diría: ay de ti, México, ay de ti, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, escuche bien, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para México, Centro, Sudamérica y Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo con ello? Eso son palabras de Jesús. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchísimas veces, ¿verdad?, decimos: no, pues es que no es posible aquí. ¿Cómo que nomás aquí? Miren, a mí me impresiona, ¿verdad?, la equidad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso me dice y me asegura que usted y yo ya miramos muchísimo, hermanos. No vamos a tener pretexto en el día que estemos delante del trono, para todos los nacidos de Dios, delante del trono blanco de Cristo Jesús, hermanos. No vamos a tener absolutamente pero, ¿ok? Porque yo les hago una pregunta, presentes: ¿cuántos milagros no hemos visto? Cientos de milagros, hermanos. Cientos y cientos de milagros.
Hay de nosotros, ¿verdad que sí? Porque más tolerable lo va a ser para aquellas regiones donde no ha llegado mucho el Evangelio. Aquellas regiones, ¿verdad que dice esto? Regiones muy remotas, no entran los predicadores por allá. Bueno, para ellos va a ser menos que para usted y para mí, que tenemos abierto todo, hermanos. Abierto. ¿Quién no tiene acceso a la Biblia, hermanos? ¿Quién no tiene acceso a mirar todos los milagros y la mayoría y las maravillas de Cristo Jesús? ¿Quién no entra? ¿Quién no ingresa a las redes sociales para mirar los milagros de Cristo Jesús? Para mirar tantas y tantas cosas que Cristo Jesús hace alrededor del mundo, hermanos. ¿Quién? Ya no hay pero. Betsaida o Corazín. Ya no hay pero. Sigo leyendo. Versículo 31, ¿verdad? Versículo 32. Dice la Biblia, 7:32, ¿verdad? San Marcos. Y tomándole aparte, y le trajeron un sordo y tartamudo, gracias. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Aquí los principios. Punto número 1. Este hombre estaba totalmente privado de su sentido auditivo, hermanos. Literalmente hablando, que físicamente hablando, él no escuchaba. Pero también estaba tartamudo. La palabra tartamudo del griego mogilalos. Mogi significa difícilmente. Y lalos o laleo, por ahí está Lalo, ¿verdad? No me escucha. Significa hablar. Y Lalo no habla, ¿qué pasó? No le está haciendo honor al griego, ¿eh? Laleo significa hablar. Mogi significa difícilmente. Es decir, este hombre tenía problemas para pronunciar, tenía problemas para emitir palabras, hermano. Pónganme mucha atención, ¿ok? Estaba dañado de aquí, acuérdense bien. Y posteriormente, todo, ¿verdad? Vamos a decirlo, se notaba, ¿no? El problema, hasta su habla, en este caso. Miren, dice la Biblia que le rogaron que le pusieran las manos encima. Yo les decía hace ratito, tenemos en poco los milagros de Jesús, hermano. Yo no sé qué esté pasando, yo lo animo, hermano. Venga y adore a Dios abiertamente. Permita que le pongan las manos, no se espante. Queremos ver milagros de Cristo Jesús. Sigamos, no son métodos, hermanos, sigamos sus principios. Estos hombres le dijeron, Señor, pon las manos sobre este sordo y tartamudo. Hazlo, Señor, te lo pedimos. ¿Puedes? Y dice la palabra del Señor que sí. Sí, pásale con gusto, ¿eh? Incluso lo agarró y lo puso aparte. Ahorita explico por qué. Este hombre estaba dañado entonces, no físicamente hablando. Y le rogaron, ponle las manos, Señor. Estas amistades son el perfecto ejemplo de interés y preocupación que debemos sentir y mostrar por el bienestar espiritual de muchísimas amistades. ¿Cuántos no tenemos amistades aquí, hermanos? Todos tenemos conocidos amistades. Tráiganlos, pero ejércese usted, porque si usted no es obediente a que Cristo Jesús haga un milagro en base a la imposición de manos, el que viene usted lo va a ver, no le importa, ahí lo vas a tener también esquineado, orillado, no va a hacer nada, hermanos. Tenemos que enseñar. ¿Cuántos llegaron, por cierto, en base a una amistad, a tener el toque de Cristo Jesús? ¿A cuántos se les arrimó una amistad antes de que llegara a los pies del Señor? Les dijo, oye, Juan, Pedro, ven, te voy a presentar al que cambió mi vida. Ven, te lo voy a presentar, ven, no tengas miedo, no tengas temor. ¿Cuántos no llegamos a Cristo Jesús por amistades, hermanos? Por familia. ¿Cuántos? Estas amistades estaban preocupados por lo que le sucedía a la gente que tenían a sus entornos. Yo no sé si usted lo haga. Yo me preocupo, hermano. Me preocupo por usted y por mucha gente que está allá afuera. No puedo hacer todo, pero lo que está a mi alcance, Dios conoce mi corazón, lo hago, hermanos. Lo hago. La fe, dice la palabra del Señor, la fe con pura palabra, ¿qué es? Muerta, vana, hermanos. Tenemos que ejercerla, ¿sí o no? Entonces, estas amistades hicieron algo tremendo. Trajeron a este hombre necesitado. A veces usted y yo somos egoístas, somos ajenos e indiferentes a la necesidad de la persona, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? No nos importa hablar e invitar a los demás que vengan a Jesús. ¿Para qué? Para que personalmente sean atendidos por el Maestro. Tráigalos, hermanos.
tráigalo, pero venga usted también. Yo lo dije hace ratito, ha habido muy poca participación de parte de la iglesia. ¿Usted cree que los demás van a llegar, hermanos? No van a llegar, mis hermanos. Usted no llega, no van a llegar definitivamente. Es una palabra de ánimo, yo no estoy obligando a nadie, Dios mismo no obliga a nadie. Pero hay un dato curioso, dice la palabra del Señor, ahí en el versículo 33, ¿verdad que sí? Y tomándole aparte de la gente, acuérdense bien que era un mudo, era sordo y no hablaba bien. Y en el medio del gentío, ¿qué iba a hacer el Señor, hermanos? No, lo agarró, ven para acá. Sí, yo sé, ya miré tu corazón, estás interesado, ven para acá, te voy a atender. Lo toma aparte, entonces dice la palabra del Señor. Y metió los dedos en las orejas de él y escupiendo lo tocó, ¿verdad que sí? Tocó su lengua. Bueno, dice la Biblia que este hombre no oía. Y hay un dato bien curioso que espero que usted lo escuche también. ¿O está sordo? Muy probable, yo no lo sé. Sí me está escuchando hablar, pero muy probable espiritualmente esté más tapado que yo no sé, ¿verdad? Sucedió un dato bien curioso, mis amados. Dice la palabra del Señor en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. Entonces, ¿qué pasó, Marco? ¿Qué pasó ahí entonces? Por fin, pues, ¿se está contradiciendo Jesús? ¿Se está contradiciendo la Biblia? Por supuesto que no, mis amados. ¿Cómo está el asunto aquí, Marco? Miren, a este hombre le tuvieron que explicar, tuvieron que haberse acercado de sus amigos, ¿verdad? En primera instancia, ¿sabes qué? Mira, yo no sé cómo se llamaba, ¿no? Ese sordo y tartamudo, yo no sé, ¿verdad? Pero mira, amigo, ven para acá, mira. Y empezaron ahí, ¿no? Yo no sé cómo lo hicieron, ¿no? El asunto es que le explicaron. ¿Cómo le explica usted a una persona que no habla y que no escucha? ¿Cómo le va a explicar? Bueno, se las ingeniaron. Se las ingeniaron, ¿no? Ven para acá, mira que el maestro. Y vino este. Y dice la Biblia que la fe era por el oír, bueno, y no las escuchó. ¿Cómo sucedió eso? Pónganme mucha atención, mis amados. Jesús en su soberanía sabe que muchos, aunque tienen los oídos atrofiados, de alguna manera Él les ha proveído una oportunidad para ver y poder elegir, hermanos. Viendo también se puede elegir, por supuesto que sí, ¿no? Muchas personas, ¿verdad?, cuando son sordas, pueden ver esa señal de lo sobrenatural, y de esa manera, ¿verdad?, se les presta la oportunidad para decidir escuchar la voz de Dios en base a su fe por lo que pueden ver. Por supuesto que sí, mis amados. ¿Cuántos saben que un sordo físicamente hablando puede ser capaz de activar su fe al mirar a Cristo Jesús? ¿Sí se entendió lo que dije? ¿Cuántos saben que un sordo físicamente hablando puede activar su fe mirando al Maestro? Por supuesto que sí, por lo que ve. Y a través de lo que ve puede escuchar la voz de Cristo Jesús. Por supuesto que sí, mis amados. Jesús espiritualmente habla día tras día a su corazón y al mío. ¿Sí o no, mis amados? Sí. Ejemplo, en Casa de Oración Guadalajara, ha mirado a un tremendo grupo que está ahí, ¿verdad?, con señas, sí, es un lenguaje de señal, ¿verdad que sí? Sí. ¿Sí ha mirado al grupo, hermanos? Sí. Hay un tremendo grupo. Yo les hago una pregunta. Pues si la fe viene por el oír, no pierdan su tiempo, por favor, váyanse. Saquen ese grupito, no sean crueles. ¿Qué les parece, mis amados? ¿Qué les parece? Hay un buen grupo de sordos ahí. Hay un buen grupo de sordos mudos, pero déjenme les digo que son cristianos genuinos y muy probable más obedientes que tú y que yo. Muy probable, hermanos. Qué tremendo es el Señor, ¿verdad que sí? ¿Cómo entró la fe en ellos? Escuchen bien lo que voy a decir. San Juan 10:27. Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Y qué hacen? Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen. Silencio total, mis amados, para que escuchemos. No oyen, hermanos, no oye ese grupo. Sin embargo, son capaces de seguir el Maestro más fielmente que usted y yo, que sí escuchamos, mis amados. Son ovejas, claro que son ovejas.
Cristo Jesús lo dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿sí o no? Claro que la oyen. Tal vez literalmente, físicamente no. ¿Usted cree que los sordos físicamente hablando no pueden ser sus ovejas? Pregunta. Por supuesto que lo son. ¿Usted cree que estén excluidos de esta lista por el hecho de que estén privados de su sentido auditivo? Por supuesto que no, mis amados. En ese caso entonces no existiera la sordera. Habláramos de un Dios injusto. Qué injusto sería para los sordos, ¿a poco no? No tendrían manera de salvación, mis amados. Pero ¿qué dijo el Señor? Éxodo 4, versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Le hace una pregunta. ¿Quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy Jehová Dios? ¿Quién los hizo, mis amados? Imagínate que Dios, permita que haya sordos y mudos y que se pierdan. Qué injusto sería Dios, ¿no? ¿Quién seguiría a Dios? Si de lo que andamos huyendo son de las injusticias, ¿no? Recordemos muy bien que hubo muchísimos casos, así como el caso del ciego. ¿Cuántos no recuerdan al ciego que ya tenía edad? Hijo de gente religiosa. Dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando recibió la vista de parte de Cristo Jesús, este hombre lo que hacía era glorificaba al Señor. Pero sus padres amaban más la gloria de los hombres. Sus padres tenían un lugar ahí en el templo, mis amados, al grado que le dijeron: ¿sabes qué? Mira, no nos metas en problemas, hijo. Tienes edad, vete y arréglate con ellos. Yo no quiero perder aquí mis prestaciones y mi sueldo en el templo. No, váyase de aquí, usted tiene su edad. Y Cristo Jesús lo dijo claro, que no era porque ninguno había pecado, sino para que se glorificara el poderoso nombre de Dios, ¿sí o no? Por supuesto que sí, mis amados. Bueno, en nuestros días y desde siempre ha existido un grupito de sordos, de mudos, pueden hablar. Sabemos muy bien que el pecado fue el que alteró todo, pero recuerden muy bien esto, hermanos. Yo no tengo la menor duda. Todo, absolutamente todo lo que pasa está sujeto a la voluntad de Dios. Yo no estoy diciendo que Dios es culpable de lo que hago o de lo que dejo de hacer. No estoy diciendo eso. Pero todo, absolutamente todo, no se mueve y no gira si no es por la perfecta y la agradable voluntad de Dios. ¿Sí se entendió? ¿Verdad que sí? Bueno, dice la Biblia que les dijo que mis ovejas escuchaban mi voz. Cuando San Juan mencionó la palabra escuchar o oír, esta palabra en el griego pues significa oír, pero en varios sentidos, ¿no? Pero una palabra que voy a subrayar, la palabra oír, se subraya como obedecer, hermanos. Obedecer, y ahí está la clave, ¿eh? Los sordos y los mudos muchas veces, yo sé, ¿verdad?, que no pueden, o sea, están viciados, ¿no? No pueden. Pero ¿cuántos saben que sí pueden obedecer, hermanos? Eso es equivalente a que usted escuche de una manera auditiva, porque obedece. Y eso es la clave, obedecer. Así como muchos escucharon a Jesús en la época que él anduvo aquí en la tierra, bueno, desde el Génesis se escuchaba la voz audible de Dios, así como me estaban escuchando hablar a mí hoy día, hermanos. Qué tremendo privilegio, ¿no? ¿Quién hubiera querido ese privilegio de escuchar la voz literalmente de Dios? ¿Quién no hubiera querido escucharla, hermanos? Yo sí hubiera querido escucharla, sinceramente, ¿no? Pero bueno, hoy la tenemos aquí, ¿no? ¿Sí o no? Usted y yo hemos escuchado la voz de Dios literal. ¿Habrá alguien aquí presente que diga: Marco, yo ya escuché la voz literal de Dios? ¿Habrá alguien aquí? Ok. Creo que la mayoría del grupo no hemos escuchado la voz literalmente de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Y eso qué, Marco? ¿Eso significa que no eres cristiano? Por supuesto que no. Eso no significa eso, mis amados. ¿Por qué? Porque si usted se dispone, usted escucha la voz de Dios todos los días de una manera espiritual y bien clarita. Bien claro, hermanos. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios habla claramente, ¿sí o no?
ahí en 1 de Timoteo. El Espíritu de Dios no te va a hablar ahí como que a ver si le entiendes o no. El Espíritu del Señor se manifiesta clara, auditivamente, hermanos. ¿Ok? Usted y yo no hemos escuchado la voz literal, pero Cristo Jesús dijo en muchísimas ocasiones: el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga. Lo manifestó muchísimas veces, incluso en el Apocalipsis 2, versículo 7. El que tenga oído para oír lo que el Espíritu dice, óigalo, ¿sí o no? Óigalo. Entonces, ¿qué estamos tratando de dar a entender entonces? El oído tiene que ser espiritual, mis hermanos. El oído tiene que ser espiritual. Porque, hermanos, Dios es espíritu, dice la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Dios es espíritu. Y por consiguiente, su voz ha sido audible. Puede ser audible, seguirá siendo audible, si a Él le place. Pero su voz es espiritual, hermanos. Realmente espiritual, todos los días, sin falla, si usted va ahí, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Miren, porque hubo muchísima gente religiosa, hermanos. Gente religiosa que tuvo la virtud de escuchar a Dios encarnado, llamado Cristo Jesús. ¿Y qué les dijo Cristo Jesús? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y les dijo ahí en San Juan 5:37, ¿nunca habéis oído su voz? ¿Y cómo estaba eso? Si les estaba hablando. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto mi aspecto. Sin embargo, ellos tenían las escrituras, tenían el Pentateuco. Dios les hablaba bien claramente, ¿sí o no? Pero Cristo Jesús les dijo, ¿verdad?, de una manera paradójica, contraria: nunca habéis oído su voz. Pero estaban escuchando lo que Cristo Jesús les estaba diciendo, ¿sí o no? La voz, mis amados, era y ha sido siempre espiritual, ¿no? Estaban escuchando perfectamente, ¿no? La Biblia asegura entonces, ¿verdad?, que Dios es espíritu. Y como es espíritu, tenemos que estar abiertos espiritualmente a su voz, ¿no? ¿Por qué? Miren, ¿cuántas personas se acuerdan cuando estábamos sordos? ¿Se acuerdan cuando estábamos bien sordos? Miren, llegaban personas y nos invitaban: vamos a escuchar palabra de Dios a la iglesia. Yo estaba yo tapadísimo de mis oídos. Yo les decía nomás como el chompi, les decía: sí, pues vamos. Pero llegaba yo con tapones en mis oídos, hermanos. Así como entraba yo, así maquinaban cosas sucias en mi corazón. Durante todo el servicio estaban maquinando cosas negras, oscuras en mi corazón. Y así salía yo, hermanos. Pero ya había ido a escuchar a un predicador, y quién sabe qué dijo. ¿Cuántos se acuerdan cuando andamos en esa sordera, hermanos? Nos invitaban a escuchar las verdades del Evangelio, no nos interesaban, ¿no? Incluso les sacábamos la vuelta a los cristianos en muchas ocasiones, ¿sí o no? ¿Cuánto les cortan la vuelta a los cristianos, por cierto? A ver, presentes por ahí. ¿Saben que muchas personas esconden su sordera espiritual para esquivar a Jesús de muchas maneras? Sí, iglesia, a ti te está hablando el Señor. Muchísimas veces escondemos nuestra sordera espiritual, ¿no?, para esquivar a Jesús, según nosotros. De hecho, ¿verdad?, hay muchas personas que lo esquivan de una manera abierta. Este hogar es católico, así no me digas. Esa es la manera de ponerse tapones espirituales, mis amados. ¿Qué te están diciendo? Fuchi, no me interesa escuchar las verdades de Cristo Jesús. ¿Cuántos ponen por ahí un sticker de este hogar es católico? Muchísimas veces usted y yo nos ponemos un sticker: este varón es cristiano. Pero ¿cómo evitamos escuchar a Cristo Jesús, mis amados? ¿Cómo lo evitamos? Pero lo triste, mis amados, es que hoy decimos escuchar la voz de Dios, pero no la obedecemos. ¿Qué pasa, sordos y mudos? ¿Cuántos escuchan la voz de Dios, por cierto? ¿Cada cuánto escuchamos la voz de Dios? ¿Cuántos la obedecemos? ¿A cuántos les place que sus hijos los ignoren? Dios te habla constantemente. Yo te aseguro que cuando tu hijo te habla, no te agradas de que te ignora. ¿Usted cree que Dios se va a agradar cuando Él nos habla y lo ignoramos, que es en su mayoría el 99.9, por no decir el 100? ¿Usted cree que a Dios le agrada? Si tú te agradas de que tu hijo no te escucha, solamente ponte, no para quitar el lugar de Dios, ponte en el lugar
de lo que siente el corazón de Dios. ¿Qué siente, hermano? Habrá personas que no los obedecen aquí sus hijos. Habrá personas que tienen a sus hijos insujetos. Habrá personas que sus hijos les dicen, casi siempre les dicen, no me interesa escucharte. ¿Qué sientes, mi hermano? ¿Qué sientes, hermano? ¿Qué sientes? Eso es lo que siente el corazón de Dios, mi hermano. Cuando usted y yo nos ensordecemos espiritualmente. Eso es lo que siente el corazón de Dios. Dios nos puso un corazón. La Biblia dice que Dios tiene un corazón. Cuando el pueblo llamado a ser obediente se dedicó de continuo, Génesis 6, versículo 5, de continuo a hacer solamente el mal, dice la palabra del Señor, que a Dios le dolió, ¿qué? No la uña ni el cabello, le dolió su corazón. Yo sé que a usted también le duele cuando un hijo no lo obedece, pero le place escuchar la obediencia, ver la obediencia de un hijo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Por otro lado, este hombre también tenía otro problema físico, era tartamudo. ¿Estamos ahí? Este hombre, privado de sus oídos y con dificultades para hablar, aceptó ser atendido por Jesús, hermanos. Le rogaron que le pusiese sus manos, ¿no? Yo les digo muy bien, no sean extremistas, hermanos. San Marcos 16, versículo 18 dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Sí se acuerdan cuando los discípulos de Jesús sacaron cierta religiosidad según San Marcos 10, 16? Y dice la escritura que les traían niños. Los padres de familia traían sus niños al maestro. ¿Saben para qué? Para que les tocase. Maestro, bendice por favor a mi hijo. Hoy en Casa de Oración presentamos aquí a niños. ¿Saben para qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque creemos que a Dios le plació transmitir la bendición por mi mano y la tuya. ¿Somos pecadores? Claro que sí somos pecadores. Pero somos instrumentos de Dios Altísimo, hermanos. Si usted lo cree, usted lo hace. Presentamos a los niños, hermanos. Esta gente religiosa le dijo, no, váyanse, sáquenos de aquí. Cristo Jesús, no les prohíbas, déjalos venir para acá. Dice la Biblia que le ponía sus manos y los bendecía, mis hermanos. Usted no quiere que le pongan la mano, ¿verdad que no? No quiere la bendición de Dios. Qué terrible situación, mi hermano. Estos hombres lo creyeron. Maestro, atiéndelo por favor, pone tus manos, yo sé que tú lo vas a hacer. Dice la Biblia en el versículo 33 del capítulo que estamos tratando, 7:33, y tomándole aparte metió los dedos en las orejas de él. Miren, esta fue una manera muy particular que utilizó Jesús en base a la comunicación de señales. De alguna manera el maestro tenía que entenderse, porque imagínense, agarra a un sordo y mudo que no se podía comunicar con él y agarra y se lo lleva. Bueno, pues ¿dónde me lleva este? Si no me ha dicho nada. El maestro lo agarra para explicarle parte por parte. De hecho, cuando el maestro le dijo lo que iba a hacer con él, agarra y empezó, ¿no? Yo me imagino ahí nos vamos a hacer una cena, ¿no? Agarra a Cristo Jesús y empieza. Mete los dedos aquí. El maestro le estaba explicando qué iba a hacer con él, le tenía que explicar para que no se asustara. Debido a que el enfermo no podía oír, por eso Jesús le muestra la intención colocándole los dedos en sus órganos afectados. De esta manera le comunica que estaba a punto de abrirle sus oídos, hermanos. Yo no sé si alguien los tenga tapados. Permita que el maestro se los abra. Asimismo escupiendo, como dándole a entender que el poder había salido de él. Acuérdense de la mujer del flujo de sangre por 12 largos años. Dice la palabra del Señor que cuando lo tocó, Cristo Jesús volteó, le apretaba la multitud y él sintió que alguien lo había tocado y él expresó: yo sentí que alguien me tocó porque el poder de mí ha salido. Este hombre no le escuchaba decir palabras. Cristo Jesús le mete los dedos, ¿verdad? Le dice: sí, hijo, sí, te voy a sanar, no te preocupes, mira, te voy a abrir tus oídos, calm down, mira, agarre. Le estaba diciendo: aquí está el Todopoderoso.
Sí, de mí está saliendo el poder que te va a sanar. No vas a pensar que es un truco, hay una escupida, ¿no? Como muchos predicadores lo pueden hacer hoy. De hecho, hay 2 registros que al Señor le plació sanar a gente igual. En una ocasión él agarró, escupió, hizo lodo y se lo untó a una persona. Ve a lavarte. ¿Sí o no? Esa es la manifestación del poder de Cristo Jesús. De él sabe el poder, hermanos. Pero usted no la quiere, ¿verdad que no? No, pues no se deja. No la quiere, hermanos. Qué tristeza. Alguien lo había tocado, ¿verdad que sí? Salió poder de Cristo Jesús. Miren, en Marcos 7:33, lo que estamos leyendo, según lo que vemos, Jesús comenzó a tratar el primer problema que algunos entendidos opinan acerca del asunto. Miren, opinan que la sordera provoca la tartamudez. Escuchen bien lo que dije. Los entendidos opinan, platique por ahí, ¿no? A lo mejor un doctor que trate este tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor sí me creen. Los entendidos opinan que la sordera es el inicio de perder el habla, hermanos. De aquí comienza todo. Cristo Jesús comenzó a tratar el primer problema, hermanos. Así como con usted y conmigo. A mí no me place. Yo no quiero ir, no me place ser obediente. No es el pastor, no es el predicador, no es el hermano. Muy probable sea Cristo Jesús queriendo sacar la cerilla que está por ahí. Yo no sé. Esto nos aclara, ¿verdad?, que algo está sucediendo en el ámbito espiritual, mis hermanos. Miren, el decidir no obedecer la palabra del Señor es padecer sordera espiritual. La sordera es mi obediencia y mi desobediencia. Mi desobediencia me priva de escuchar la voz de Dios. La sordera espiritual jamás te permitirá escuchar y cumplir, aunque el maestro te la repita una tras otra vez. No le hace que puede ser mañana, tarde, día y noche. La sordera espiritual te provocará también dureza del corazón y jamás estarás dispuesto a hablar. Por eso mucha gente ya no habla de Cristo. El problema está aquí, se te afecta esto. Nadie habla de Cristo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estará pasando? ¿Cómo poder escuchar lo que no escuchas? Yo tapo mis oídos. No me interesa, Señor. ¿Qué vas a expresar? Tus verdades no cambian a nadie. No has sido capaz de cambiar a tu esposa con tus verdades. No hemos sido capaces de cambiar al esposo con tus verdades. A los hijos tampoco los vas a cambiar con tus verdades. Cristo Jesús sí es capaz de cambiar. Cuando abrimos el oído, porque cuando abrimos el oído, Dios te deposita sus verdades y tú comienzas a emitir solamente la palabra de Dios, mis hermanos. Palabra de Dios que verdaderamente cambia. No te canses de cambiar a la gente, hermano. No vas a poder, te lo aseguro. Te lo aseguro. No te canses. Emite palabra del Señor. Tú ya hiciste lo tuyo. Deja que el labrador rasque y que haga el crecimiento. Él hace las cosas, mis hermanos. ¿Sí o no? Tu lengua se mantendrá callada, hermanos. Hasta que escuchemos la palabra de Dios, entonces tendremos algo significativo que expresar. Y aquí hay un peligro. No solo me escuchen a mí, no escuchen la predicación literal, mis hermanos. Escúchenla espiritualmente. Por eso la iglesia de Cristo Jesús, en las iglesias que se catalogan como iglesia de Dios, miren, existen muchísimos casos, espiritualmente hablando, escúchenme bien. En la iglesia hay muchísimas vidas sordas, mis hermanos. Hay muchísimas vidas en total silencio. Son cristianos. Hay muchísimas vidas que ya no hablan, ya no escuchan la voz de Cristo Jesús. ¿Qué estará pasando con la iglesia de hoy, mis hermanos? Yo me hago una pregunta. ¿Qué estará sucediendo? Si Cristo Jesús murió por una iglesia, la imagen de Cristo Jesús se la estampó espiritualmente a la iglesia primitiva, al grado de que la iglesia, mis amados, como prioridad, ¿saben lo que tuvieron que hacer? Ruido, hermanos. La iglesia primitiva hacía un ruido tremendo allá afuera.
Claro que sí, porque escucharon y emitían. Una iglesia callada, ¿qué puede emitir, hermanos? Una iglesia sorda, ¿qué puede recibir? En Hechos 4, versículo 20, dice la palabra del Señor, que cuando sus enemigos a la iglesia primitiva, esa es la iglesia modelo, hermanos. Esa es la iglesia que Cristo Jesús estampó en los corazones para que usted y yo la sigamos. Cuando los enemigos de Jesús, dice Hechos 4:20, gobernantes de Jerusalén, los ancianos y los escribas, les intimaron y les prohibieron a Juan y a Pedro que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, ¿saben cuál fue su respuesta, mis amados? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podían, hermanos, no podían. La iglesia de Cristo Jesús sí puede hoy. ¿Qué está pasando, mis amados? ¿Qué está pasando? Primera de Juan 1, versículo 3, San Juan, un apóstol, usted sabe muy bien, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, lo que hemos visto y lo que hemos oído. La pregunta es, ¿qué estoy oyendo? ¿Qué estoy oyendo? ¿Las verdades bíblicas? ¿La profecía más segura a la cual hago bien en estar atento? ¿Qué estoy oyendo? Cristo Jesús, cuando estuvo en la tierra, hizo un prodigioso, sobrenatural, milagroso e incomparable ruido que a muchos les incomodó, pero muchos se regocijaron. La iglesia primitiva hizo muchísimo ruido, hermanos. ¿Saben por qué? Porque estaban unidos a Cristo Jesús. Lean el libro de los Hechos. La iglesia primitiva hizo muchísimo ruido porque estaba unido a Cristo Jesús. Separados de mí, nada, absolutamente nada. Yo no sé si usted esté manifestando la unidad en su iglesia. Yo no sé si usted está manifestando la unidad en su hogar. Separados de Cristo Jesús, jamás vamos a manifestar unidad en ningún ámbito, mis hermanos. Si la iglesia está sorda, también se mantendrá muda. Y no tendrá que decir, no tiene nada que expresar, nada que manifestar. Hoy en el día, dice la palabra del Señor, como lo decía Pablo, para mi vergüenza y mi tristeza lo digo, en las calles se miran las manifestaciones de reclamos de derechos legales. En las calles se miran manifestaciones para pedir aumentos salariales. En las calles hoy día miramos manifestaciones y mucho escándalo y ruido por hacer huelgas por un mejor trato. También miramos manifestaciones ruidosas por beneficios económicos, por mejor trato a la humanidad, incluso por racismo, por aumento laboral. Se mira todo tipo de manifestaciones allá en la calle, mis amados, pero la iglesia de Cristo Jesús no hace ruido, mis amados. No hace el mínimo de ruido. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Qué está pasando, hermanos? Que la mayoría que llega a las iglesias cristianas se van. ¿Estaremos haciendo ruido, cristianos? ¿Estaremos sordos? ¿Estaremos mudos? ¿Estaremos abiertos, cristianos? ¿Qué está pasando? Hay muchísimas vidas, hermanos, que no están haciendo ruido en su misma familia. Yo no hago ruido, mi vida espiritual no hace ruido en mi casa. Mi vida espiritual no hace ruido en mi trabajo. No podemos caer en un oscurantismo cristiano, mis amados. No podemos caer en ese oscurantismo cristiano. La iglesia tiene que hacer ruido, mis amados. Si se acuerdan cuando Moisés, siendo tartamudo, se quiso hacer el sordo, se lo voy a decir una vez más. Moisés, siendo tartamudo, se quiso hacer el sordo. Moisés quiso evitar su llamado. Hoy muchísimas iglesias no hacen ruido porque están evitando sus llamados. Es que yo no puedo hablar, Marco. No te quieras pasar por tartamudo, Moisés, porque te está afectando esa sordera y no estás evitando la voz del pastor, sino la de Dios, que es el pastor de pastores.
Si saben que el Señor se enojó, dice la palabra del Señor. No, Señor, ya me imagino a Moisés hablando hebreo, ¿no? Señor, no puedo. ¿Acaso yo no hice al muro? Muy. Si yo te estoy mandando, yo te voy a respaldar, no te preocupes. Y muchísimas veces, mis amados, usted y yo estamos en plena sordera y tartamudez por no obedecer a Dios, mis amados. No porque Dios nos quiera capacitarnos. La Biblia dice que el Señor se enojó. ¿Acaso no estará así con la iglesia que no ha servido hoy día? Hay mucha iglesia, hay muchísimas personas en la iglesia que no están escuchando con su vida. El buen testimonio ya no habla, su buen proceder ya no escucha. No pasa nada en sus vidas. La Biblia narra que cuando Esteban, un hombre que simplemente fue llamado a ser diácono, por cierto era un erudito de las Escrituras, un tremendo mensajazo que se echó, usted lo ha leído, usted sabe más Biblia que yo. Era diácono, mis amados, pero bien versado en las Escrituras. Dice la palabra del Señor que a él le quedó bien claro, plasmado el modelo de Cristo Jesús, no el modelo de Cash Luna, el modelo de obediencia. Este hombre se fue y le predicó a un pueblo, y en Hechos 7:51 le dijo bien bonito: pueblo duros de cerviz incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Saben qué hicieron estos hombres tapados de oídos, mis amados? Espiritualmente hablando, sí le estaban escuchando el mensaje de Esteban, pero ¿saben qué hicieron estos hombres tapados espiritualmente hablando? 7:57 de Hechos. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. ¿Qué hicieron, hermanos? Se taparon los oídos y arremetieron contra él. Muchísimas veces así hacemos usted y yo, hermanos. Alguien te predica la palabra del Señor, alguien te da la instrucción bíblica. El corazón incircunciso y todo terco, te tapas tus oídos. ¿Y saben lo que hacemos? Estos hombres apedrearon al grado de que mataron a Esteban, hermanos. Eso es lo que hacemos, iglesia. Eso es lo que hacemos. Llega el Señor, nos da la palabra, me tapo mis oídos con un corazón todo entenebrecido y negro de desobediencia. ¿Saben lo que yo hago? Apedreo y mato a un servidor que está haciendo la labor de Dios. ¿No será que por eso están escaseando los Apolos, los Silas, los Aquilas, los Pablos en la iglesia cristiana de hoy, mis amados? ¿No será por eso? ¿Será que tú y yo nos estamos tapando los oídos y en lugar de ayudar y despertar, estamos apedreando a los embajadores del Señor Jesús? ¿No será, mis amados? ¿Saben por qué hicieron eso estos hombres? Querían provocar silencio, hermanos. Querían provocar silencio en medio de la iglesia. Pero les tenemos buenas noticias. La Biblia dice que contra su iglesia ni las mismas puertas del infierno prevalecerán, hermanos. Yo no sé cuántos se anotan en la lista de cristianos enemigos. Yo no sé cuántos se anotan en la lista de que, sí, mi Dios, me has hablado y yo quiero escuchar. No voy a ser un Calvino, no voy a ser un John Hus, tal vez no sea yo un Jan Fox, pero aquí está un Pedro, Pablo, un Juan, un Esteban, yo no sé. Heme aquí, mi Dios. Eso quiere el Señor, mis amados. No podemos estar en ese silencio cristiano, hermanos. Dios no nos llamó a ser cristianos silenciosos. No le pongas silenciador a la pistola, hermano. Déjala que truene. Déjala que truenen las verdades. Porque las personas que se atreven a ponerle un silenciador a su pistola es porque quieren esconder algo. Si mi vida está silenciada es porque yo quiero esconder algo. Déjala que grite. Deja que tu vida hable, mis amados. Cristo Jesús dijo que si usted y yo nos callamos, ahí en Lucas
19:40, os digo que si estos callaran, aún las piedras clamarían. Y yo le di gloria al Señor por esta palabra, hermanos. Gloria al Señor por la palabra. Cristo Jesús utilizó una palabra cuando le destapó los oídos a este hombre, ahí en el versículo 34, diciendo, y levantando los ojos al cielo, le estaba diciendo a este al sordo y tartamudo, mira, salió poder de mí, allá está el Todopoderoso, ¿no? Y aquí lo tienes también, se te va a abrir los ojos espirituales y me vas a reconocer. Ahí estaba el Señor, mirando los ojos, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, sea abierto. El Señor Jesús utilizó una palabra aramea que, según los entendidos, es una palabra muy, vamos a decirlo, muy fácil de entenderla, ¿no? Hagan de cuenta, ¿no? Como una palabra en español, ¿no? Que le podemos decir, ¿qué puedo decir, no? No decimos, una palabra muy conocida, tal vez, yo no sé, ¿verdad? Pero algo que emitamos y que no lo puedan entender hasta de lejos a veces, ¿no? Bueno, Efrata era una palabra muy entendible, pero Cristo Jesús, siendo el Rey de Reyes, mis amados, esa palabra la emitió en imperativo. ¿Qué significa imperativo, Marco? Fue una orden. No le pidió permiso a sus oídos ni a su boca, Era una orden del Rey de Reyes, hermanos. No le dijo si quieres o no oídos. Le dio una orden. ¿Por qué? Él es el diseñador, hermanos. Sí, Él diseñó tu cuerpo. Si han leído los salmos, ¿verdad que sí? Si han leído, y vieron tus ojos, Él los formó, hermanos. Claro que sí. Y no le dijo a la boca ni los oídos, ¿te placerá en abrirte? Oh, mis hermanos. Pero Cristo Jesús no va a pasar por encima de tu voluntad. Él quiere que los hagas. Este hombre necesitaba una ayuda, físicamente hablando. Usted y yo necesitamos una vida espiritual. Obedezcamos. Él es el creador, Él es el diseñador. Y se desató la ligadura de su lengua. Escuchen bien, yo sé que se nos está yendo el tiempo, ¿no? Pero igual, esto está bueno. Ya voy a terminar, no se preocupen. 35, pónganse de pie, por favor. Cuando Cristo Jesús diga Efata a tu vida, no te lo pongas, hermano. Efata en imperativo significa ser abierto. Si alguien no trae sus oídos abiertos hoy. Escuchen bien, abran su corazón, por favor. Levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo Efata, es decir, sea abierto. Hablando en arameo. 35. Al momento fueron abiertos, ¿qué, mis amados? Sus oídos. Y sucedió algo maravilloso, hermanos. Y se desató la ligadura de su lengua. ¿Y qué hacía? Y hablaba bien. Miren, yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando el Señor me libró. Cuando el Señor hizo una tremenda obra en mi corazón. Cuando la sordera espiritual cuando Él me abrió la sordera espiritual, miren, ¿saben lo que empezó a emitir mi boca? Yo siempre me acuerdo y jamás me va a olvidar, hermanos. Todo lo que empezó a salir de boca, todo, hermanos, todo lo que salía de mi boca era hablar bien. Hablar bien. Cuando Cristo Jesús destapa los oídos, hermanos, suelta la lengua, hablar bien. No es posible, cristianos, que el Cristo Jesús nos soltó, nos quita la sordera y nos sana, nos arranca esa ligadura para bendecir a las personas. Y hoy en la iglesia cristiana lo que hacemos es hablar mal. Hablamos mal del cónyuge, hablamos mal de la pareja, hablamos mal del pastor, hablamos mal de la iglesia, hablamos mal de mi vecino. Para eso no nos desató las ligaduras de la lengua el Señor, hermanos. Ahí en Santiago dijo algo bien curioso, ¿verdad? Dice que la lengua es un miembro bien pequeño que se jacta de grandes cosas. Y he aquí que cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de bestias y aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre ha podido domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Voy a subrayar algo, cristianos. Dice la palabra del Señor que la lengua no puede ser domada. Voy a repetir. Dice la Biblia que la lengua no puede ser domada por ningún hombre. Pero escuchan bien, cristianos, buenas noticias. Tenemos buenas noticias. Aunque ningún hombre sea capaz de domar su lengua, pero con la ayuda de Jesús y con el poder de su Espíritu Santo y mi obediencia, sí la puedo sujetar. Sí la puedo sujetar. No la puedo domar. Sí me han salido cosas que no son correctas. No la puedo domar, pero sí la puedo sujetar. Eso es diferente. Y al yo sujetarla, hablo bien. Hablo bien. Y si hablé mal, Marco, hay que pedir perdón, mis hermanos. Hay que pedir perdón. Yo quiero orar por usted, hermanos. Y quiero que se desnude delante del Señor, hermanos. Levante sus manos bien en alto, por favor. Levante sus manos bien en alto, hermanos. Si quiere arrodillarse, arrodíllese, yo no sé. Pero vamos a ser fieles, hermanos. Yo quiero que hagamos las cosas como Dios las estableció. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Hermanos, si usted y yo somos esas personas que nos destapó los oídos espirituales, y las ligaduras de la lengua que no obedecían a Dios ya lo obedecen, miren, debemos de hacer lo que hizo Zacarías. Miren, ¿saben lo que le sucedió a Zacarías? Ahí meditando, si quieren cierren sus ojitos y mediten. Zacarías experimentó sordera, ¿saben por qué? Perdón, mudez, ¿saben por qué? Por no creerle a Dios. Zacarías se quedó mudo, porque no obedeció a Dios. Pero cuando presentó a su hijo, se quedó toda la época de su embarazo con su mudez, hermanos, toda la época de su embarazo. Y que dice la Biblia que cuando le arrimaron la tablilla, porque le decían a Juan, le decían, hey, Zacarías Junior, le andaban diciendo Zacarías, dice, no se va a llamar, dice la esposa, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Y que cuando le arrimaron la tablilla para que diera, cierren sus ojos, por favor, yo quiero que se concentren todos, por obediencia que sea, cierren sus ojos, por favor. Cuando le entregaron la tablilla, dice la Biblia que él escribió el nombre. ¿Cómo se va a llamar? Juan. Dice que al momento se le soltó las ligaduras de su lengua, y ¿saben lo primero que hizo, mis hermanos? Glorificó a Dios. Glorificó a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, mi Dios, por tu preciosa palabra. Reconozco, mi Dios, que me has quitado las ligaduras de mi lengua, Señor. Me has quitado la sordera, Señor, porque mi problema era la sordera, mi Dios. Ahora las ligaduras de las lenguas ya no tienen poder alguno, Señor. Yo no puedo domar mi lengua, mi Dios, pero con tu ayuda sí la voy a sujetar. Y voy a hablar bien, mi Dios. Voy a hablar bien, Señor, de aquí en adelante, Señor. Y cuando falle, mi Dios, te voy a pedir perdón de inmediato. De inmediato te voy a pedir perdón. Y a quien yo haya ofendido, Señor, te pedimos perdón, mi Dios. Te pedimos perdón, Señor. Permite, Padre Santo, que tu iglesia no caiga en esa sordo y tartamudez, mi Dios, o sordomudez. Que las vidas de tu iglesia, mi Dios, hagan ruido, que hagamos ruido, mi Dios, predicando tu palabra, Señor, para que crean que tú existes, para que crean que tú existes, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, precioso Dios. Hay mucho de qué hablar,
pero quiero hablar tus verdades, mi Dios. Te damos gloria y te damos la honra, te damos la alabanza, te damos el poder, y también te queremos dar un fuerte, pero fuerte aplauso. Aplaude bien fuerte, hermano. Fuerte, por favor. Aplaude, por favor. Es para ti. Es para ti, mi Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Den un saludo, den un abrazo.